Buenas tardes, estimados alumnos. La clase de hoy es sepsis shock séptico en pediatría. La sepsis sigue siendo una causa importante de muerte y mortalidad en nuestro medio. Aunque han disminuido las sepsis adquiridas en la comunidad en pacientes sanos vacunados, han aumentado las sepsis en pacientes con enfermedades de base, con comorbilidades, con inmunosupresión o con procedimientos invasivos, complicando el tratamiento antibiótico empírico inicial que debe individualizarse y adaptarse a cada paciente. Aunque en pediatría no hay una definición uniformemente aceptada de sepsis como en los adultos, hablamos de sepsis cuando existe una disfunción orgánica producida por una respuesta mal regulada a la infección. Shock séptico es un subgrupo de sepsis de mayor gravedad en el que existe una afectación hemodinámica con hipotensión arterial o una hipoperfusión tisular a pesar de una adecuada expansión de volumen. Y en muchas ocasiones requiere la administración de drogas vasoactivas. Los subtemas que vamos a tratar van a ser epidemiología, definición, etiología, fisiopatología, evaluación inicial frente a un paciente con sepsis shock séptico, el cual involucra la clínica, dosaje de exámenes complementarios, tratamiento, monitorización, un algoritmo o resumen y las conclusiones. La sepsis es una de las causas principales de mortalidad, morbilidad y consumo de recursos sanitarios. En la infancia no hay suficientes estudios epidemiológicos, aunque se estima una incidencia de 22 a 60 casos de sepsis por cada 100.000 niños. La incidencia es mucho más alta en menores de un año. Los pacientes neonatales suponen más de un 33% del total de casos de sepsis y los menores de un año entre 48 a 66%. La sepsis es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas y bioquímicas desencadenados por una infección y que generan una respuesta inmune inadecuada que acaba provocando alteraciones en la microcirculación y la disfunción de órganos diana. Es habitualmente esta respuesta inmune desregulada más que el propio organismo causante de la infección. La responsable de la mayoría de los efectos que desencadenan el fallo multiorgánico. La definición clásica de sepsis fue propuesta en el año 2005 por un comité de expertos de un consenso internacional de conceptos de sepsis en pediatría. Se definió la sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en presencia de una infección sospechada o demostrada. Dicho SIRS, por su parte, se define como una respuesta inflamatoria generalizada que puede estar o no asociada a una infección y que se caracteriza por la presencia de dos o más de los siguientes criterios. Temperatura central mayor a 38.5 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Taquicardia, 2 desviaciones estándar por encima de lo normal para su edad. O bradicardia, 3, 2 o más desviaciones estándar de la frecuencia respiratoria por encima de lo normal o necesidad de ventilación mecánica por un proceso pulmonar agudo. 4, leucosis o leucopenia para la edad o mayor al 10% de neutrófilos inmaduros, debiendo ser uno de los criterios a cumplir obligatoriamente la alteración de la temperatura o del recuento leucocitario.
sepsis grave o sepsis severa definió aquella sepsis con uno o más signos de disfunción de algún órgano, en este caso renal, respiratorio, hepático, hematológico, disfunción del sistema nervioso central o una acidosis metabólica. Cuando esta disfunción afectaba a nivel cardiovascular, es decir, a través o cuando el paciente presenta una hipotensión refractaria o una disfunción hemodinámica, ya sea por llenado capilar prolongado, por frialdad distal, por pulsos débiles, etc., hablamos de shock o hablábamos de shock séptico. Sin embargo, en el año 2016, un nuevo comité de expertos publicó un consenso de definiciones de sepsis y shock séptico en el que indicaban que las definiciones previas eran poco útiles en la práctica y recomendaban su no utilización en el paciente adulto. Los motivos que justificaban este cambio son, entre otros, la presencia de un CIRS, que la presencia de un CIRS en un paciente con una infección puede representar simplemente la respuesta del huésped frente a la infección y no necesariamente la presencia de una respuesta inmunológica desregulada. Diferentes estudios han demostrado tanto una baja sensibilidad como especificidad de estos criterios para predecir la morbilidad y mortalidad. Esa era otra razón por la cual se rechazaba los conceptos del año 2005. Y también porque cada guía de actuación propone diferentes valores de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y recuento leucocitario por edad, lo que implica que un paciente puede ser clasificado o no como CIRS dependiendo de la guía utilizada. Por todo esto, desde el consenso del 2016, se aconseja definir la sepsis en adultos como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección, recomendando valorar la disfunción orgánica mediante scores. Uno de estos scores más utilizados y recomendados en este consenso es el score de sepsis relacionada al desarrollo de falla orgánica, lo que conocemos como SOFA, identificándose la disfunción orgánica como un incremento agudo en dicho score de 2 o más puntos respecto a la situación basal. Dado que el score SOFA en un paciente previamente y sin patologías agudas se asume que es 0, se puede definir la presencia de una disfunción orgánica como un score SOFA mayor o igual a 2 puntos. Aunque este cambio de criterios de definición solo se propuso en aquel consenso para el paciente adulto, existen ya estudios que han validado la utilización de la escala SOFA adaptada a pediatría para predecir la mortalidad en pacientes con procesos infecciosos. Aquí tenemos el score SOFA pediátrico. Vemos los criterios para respiración, es la relación entre la presión arterial de oxígeno con el FiO2 y la saturación de oxígeno con el FiO2. El criterio para valorar la disfunción cardiovascular está basada en la presencia, en la presión arterial media y el uso de drogas inotrópicas. El criterio para indicar una disfunción del nivel de sistema nervioso central es la escala de Glasgow. A nivel renal es el dosaje de creatinina dependiendo del mes de vida del paciente. A nivel de coagulación, el dosaje de plaquetas. A nivel hepático, el dosaje de bilirrubinas. Vemos que hay puntajes de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, hemos definido SOFA pediátrico como parámetro para disfunción orgánica en una sepsis es aquel paciente que tiene 2
o más en el puntaje. Entonces vemos en el criterio de respiración, cuando tenemos un PAFI menor a 300, estamos hablando de una disfunción respiratoria. Cuando tenemos un valor menor a 264 en relación a saturación de oxígeno con FiO2, también estamos hablando de una disfunción a nivel respiratorio. Una disfunción cardiovascular está basada en los valores de la presión arterial media directamente relacionados con la edad del paciente. A nivel del sistema nervioso central, un score de 12 o menos de 12 nos habla de una disfunción. A nivel renal, el dosaje de creatinina en relación a las edades de los pacientes. A nivel de coagulación, un dosaje de plaquetas menor a 100.000, a partir de menos de 100.000, nos habla de disfunción o alteración en la coagulación. A nivel hepático, nos habla de disfunción hepática cuando tenemos una bilirrubina mayor de 2 miligramos por decilitro. Otras definiciones. ¿Qué conocemos como shock séptico? Es aquella sepsis con disfunción cardiovascular que persiste a pesar de la administración de más de 40 mililitros por kilo de fluidos isotónicos en una hora. Se definen dos tipos de shock séptico refractario. Uno, que es el refractario a fluidos, es aquel tipo de shock que persiste a pesar de la administración de fluidos mayor a 60 mililitros por kilo en la primera hora. Y shock séptico refractario o resistente a catecolaminas si esta disfunción persiste a pesar del tratamiento con dopamina mayor a 10 microgramos kilo minuto o a pesar que se emplean catecolaminas de acción directa como adrenalina y noradrenalina. En cuanto a la etiología de la sepsis, tenemos que las bacterias causan la mayoría de los cuadros sépticos en pediatría. La frecuencia relativa de cada microorganismo varía entre las distintas series publicadas, dependiendo del medio en que se ha estudiado, ¿no? Va a depender si es países desarrollados o en vías de desarrollo. Si estamos estudiando solamente sepsis adquiridas en la comunidad o estamos incluyendo sepsis intrahospitalarias. También depende de procedimientos invasivos que puede sufrir el paciente. Entonces lo dividimos por edades. En pacientes neonatos, los gérmenes más habituales son Streptococcus beta hemolítico del grupo B o Agalactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. En menor proporción tenemos Staphylococcus aureus, Epidermidis, Pseudomonas. En pacientes de 1 a 3 meses encontramos los mismos gérmenes de la edad neonatal, pero ya empieza a aparecer progresivamente neumococo, meningitis e Haemophilus influenza. Y en mayores de 3 meses, los más frecuentes van a ser Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. También, pero en menor porcentaje, tenemos Streptococcus pyogenes, E. coli, Staphylococcus aureus. En pacientes oncológicos con neutropenia, estos pacientes también pueden presentar sepsis. En estos casos, además de las bacterias anteriormente indicadas, también se pueden presentar bacterias menos habituales, como Staphylococcus coagulasa negativa, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella o Acinetobacter. Pero no solamente las bacterias causan sepsis en la edad pediátrica, también pueden causar sepsis los virus. Si bien es cierto, es una causa menos frecuente, pero se presenta. ¿Qué tipos de virus? Virus influenza, parainfluenza. En neonatos y lactantes pequeños, el virus herpes simplex y los enterovirus. En pacientes inmunodeprimidos pueden causar cuadros sépticos
el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Infecciones fúngicas, especialmente la cándida, también puede desarrollar sepsis en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cómo ocurre la sepsis? ¿Cómo ocurre el shock séptico, ¿no? La sepsis se produce cuando la respuesta inmune del paciente frente a la infección se lleva a cabo de una manera mal regulada y generalizada. Dicha respuesta está regulada por una mezcla de mediadores que pueden ser proinflamatorios, entre los cuales destacan el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, y mediadores antiinflamatorios, que son citoquinas que van a inhibir la producción del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1. ¿Qué citoquinas son antiinflamatorios? La interleucina 10 y la interleucina 6. Un adecuado equilibrio entre ambos tipos de mediadores regula las distintas etapas del proceso inflamatorio, superando el proceso infeccioso y restaurando la homeostasis. Sin embargo, se desconoce la causa de por qué en determinados casos dicha respuesta inmune se descontrola, llevando a una situación de exceso de mediadores proinflamatorios que originan lesiones celulares y subsecuentemente un fallo multiorgánico. Aunque se supone que influyen diferentes factores, ¿no? Entre los cuales tenemos el efecto directo del microorganismo a través de sus componentes de la pared bacteriana y o de sus toxinas, ¿no? Cuando hay un exceso de liberación de mediadores proinflamatorios, y también tiene que ver la susceptibilidad genética del paciente. Todos estos factores acaban provocando tanto alteraciones de la microcirculación y lesiones endoteliales como efectos citopáticos que acaban desencadenando fenómenos apoptóticos y disfunción a nivel mitocondrial. Como consecuencias finales se producen lesiones en los diferentes órganos diana y alteraciones en la circulación secundarias a la vasodilatación, la redistribución del volumen intravascular y el aumento de la permeabilidad capilar. Las manifestaciones clínicas iniciales de la sepsis son sutiles y menos específicas cuando menor es el paciente. Se debe valorar la presencia de signos que orienten a inestabilidad hemodinámica o perfusión disminuida, entre los cuales tenemos taquicardia, bradicardia, disminución de los pulsos periféricos, extremidades frías o moteadas, relleno capilar enlentecido, coloración pálida sucia de la piel, taquimia, bradimia o apnea, estado mental alterado. En el paciente pediátrico, la taquicardia es un signo muy sensible, aunque poco específico para identificar en forma una sepsis en una fase precoz, ya que tanto la fiebre como los distintos estímulos externos, dolor, ansiedad, pueden ser causa de taquicardia. Entonces, una evaluación inicial requiere un diagnóstico temprano y este requiere un alto índice de sospecha. El shock séptico presenta una elevada morbilidad y mortalidad y se ha demostrado que un retraso en el diagnóstico se relaciona con un peor pronóstico. La hipotensión es tardía y es un signo premórbido. Todo paciente con fiebre y alteración del triángulo de evaluación pediátrica, especialmente si está alterado el lado circulatorio o el de la apariencia, debe realizarse una aproximación inicial que incluye la sistemática de valoración ABCDE común a todo paciente crítico. Es esencial la identificación precoz de una situación de sepsis para establecer lo más rápidamente posible las maniobras terapéuticas necesarias para revertirla. El shock séptico presenta una elevada morbilidad
y mortalidad. Y se ha demostrado que un retraso en el diagnóstico se relaciona con un peor pronóstico. En el lado del triángulo de evaluación pediátrica que más frecuentemente se encuentra alterado en una sepsis es el que evalúa el aspecto circulatorio, seguido del lado que evalúa la apariencia. Sin embargo, el paciente puede presentar cualquiera de las situaciones fisiopatológicas alteradas e inclusive puede presentar un triángulo de evaluación pediátrica normal si el paciente acude con un tiempo de evolución corto. Para la valoración clínica vital, es importante una valoración clínica vital inmediata en base a prioridades. Es decir, tenemos que comenzar por aplicar en forma sistemática el triángulo de evaluación pediátrica que tiene 3 componentes: apariencia, respiración y circulación. En principio, la circulación es el lado más afectado, como habíamos comentado, ¿no? En el lado de la apariencia, ¿y qué evaluamos en el apartado de la circulación? Debemos observar una alteración de la piel, la cual puede estar pálida, puede estar piel marmórea, moteada, con acrocianosis, puede estar fría, los pulsos pueden estar débiles, acelerados y en algunas ocasiones imperceptibles. En el lado de la apariencia, el niño séptico puede mostrarse postrado, quejoso, hipotónico, obnubilado, irritable o ansioso. Estas alteraciones de la apariencia pueden ser indicadores de una perfusión cerebral o de un foco infeccioso de origen neurológico. En el lado de la respiración, se puede observar taquimia como una forma de compensación de una acidosis metabólica. Los signos de dificultad respiratoria pueden sugerir un foco pulmonar, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Tenemos un paciente que presenta tirajes, que presenta de repente quejido, estridor, ¿no? Eso nos puede orientar a que el foco que origina la sepsis sea un foco pulmonar. En casos más extremos, la disminución del nivel de conciencia puede condicionar que el niño no sea capaz de mantener una vía aérea permeable. Entonces, si tenemos un paciente febril es un paciente potencialmente séptico, más aún si este paciente tiene un triángulo de evaluación pediátrica alterado, me hace sospechar la posibilidad de que sea sepsis, sospechamos que pueda ser una sepsis y tenemos que ya evaluarlo en forma sistemática, la exploración física, valorando el ABCDE. Este tipo de valoración me involucra algunos ítems. El ítem A y el ítem B se refiere a la valoración respiratoria. La valoración respiratoria incluirá la observación de la frecuencia respiratoria, los signos externos de dificultad respiratoria, la auscultación pulmonar y la medición de la saturación de oxígeno a través del pulsoxímetro. Los pacientes sépticos generalmente van a presentar taquimia, aunque si tienen afectación del estado de conciencia instaurado, pueden presentar bradypnia e incluso apneas, especialmente en recién nacidos y lactantes. Mediante la auscultación podemos sospechar un foco infeccioso pulmonar, por ejemplo neumonía en empiema, o un edema secundario a disfunción cardíaca o aumento en la permeabilidad capilar si por ejemplo encontramos crepitantes. El ítem C se refiere a la valoración
cardiocirculatoria o hemodinámica. En esta valoración clínica hemodinámica se deben tener en cuenta inicialmente los siguientes signos: la frecuencia cardíaca, los pulsos centrales y periféricos, la tensión arterial y la perfusión periférica. La presión arterial se valora inmediatamente en el momento del diagnóstico clínico por métodos no invasivos o palpando los pulsos centrales y periféricos. En fases iniciales del shock, en el niño la presión puede ser normal, gracias a los mecanismos compensadores, como la taquicardia o el aumento de las resistencias periféricas, y solo en las fases más avanzadas del shock se produce la hipotensión arterial. Por tanto, el diagnóstico de sepsis debe hacerse precozmente, sin esperar a que aparezca hipotensión arterial, a través de la evaluación del resto de manifestaciones clínicas, ¿no? Y en este caso adquieren una importancia mayor la valoración de los signos clínicos, del resto de signos clínicos hemodinámicos. En los niños, y especialmente en los lactantes, el mantenimiento del gasto cardíaco en las primeras fases del shock se consigue a través del aumento de la frecuencia cardíaca. Por ello, la taquicardia es el signo más precoz y puede alcanzar valores muy altos, inclusive llegar hasta 200, 210, 220 latidos por minuto. Siempre descartando otras causas de taquicardia, como la fiebre, dolor, ansiedad, miedo, frío. Por el contrario, si un niño presenta bradicardia, es un signo tardío de especial alarma, ya que puede indicar un paro cardiorrespiratorio inminente. En la piel se producen una serie de manifestaciones como consecuencia de la afectación hemodinámica y de la vasoconstricción compensadora, siendo un indicador precoz de bajo gasto cardíaco aún con una tensión arterial normal. Como consecuencia de la vasoconstricción periférica, la piel se muestra fría, pálida, moteada, puede presentar también acrocianosis. Otras veces esta coloración alterada se describe más imprecisamente, especialmente en lactantes, ¿no? Podemos describirlo como un color terroso, sucio. Cuando hay frialdad en las extremidades, estas generalmente comienzan en las áreas distales y se extienden en sentido proximal, es decir, una progresión centrípeta. Otro signo útil para valorar la perfusión periférica es el tiempo de relleno capilar, el cual debe medirse en el lecho ungueal y colocando la extremidad a la altura del corazón. Se considera normal si es inferior a 2 segundos. Aunque es un signo que puede ser útil, hay una gran variabilidad que va a depender del observador, ¿no? Y que está influenciado por factores como la temperatura ambiental. Algunas veces en el llamado shock caliente predomina inicialmente la vasodilatación cutánea y observamos una piel caliente, vasodilatada, con relleno capilar rápido, acelerado y con pulsos saltones. La valoración de los pulsos puede ser también útil. En las fases iniciales del shock séptico, si en caso existiera vasodilatación periférica, la presión diferencial puede aumentar y los pulsos pueden apreciarse como saltones. Luego, progresivamente, se puede observar un pulso más rápido, progresivamente más débil, especialmente los pulsos periféricos, incluso llegando a ser casi imperceptibles. Otro signo frecuente es la oliguria, consecuencia de la disminución de la perfusión renal. El ítem D, el aspecto D, va a evaluar el nivel de conciencia y estado mental. Las manifestaciones del shock séptico a este nivel están en relación con el compromiso de la perfusión cerebral. El paciente puede estar inicialmente ansioso, agitado o irritable y posteriormente mostrarse confuso o mostrarse apático, postrado o quejoso. También puede aparecer alteración de la conciencia en forma progresiva con obnubilación e incluso coma.
El aspecto que denominamos C se refiere a otras manifestaciones, en las cuales una de las más frecuentes es la fiebre, que es un signo casi siempre presente, aunque puede faltar en pacientes neonatos, lactantes pequeños o en pacientes inmunodeprimidos. Cuando la fase del shock ya está instaurado, es frecuente la presencia de inestabilidad térmica, con picos febriles e hipotermia, ¿no? Estos van alternando. También se pueden observar manifestaciones propias de los microorganismos causantes. Especialmente significativas pueden ser las manifestaciones cutáneas. Así pueden observarse lesiones petequiales, lesiones pequeñas petequiales, equimos, que son muy sugestivas de sepsis por Neisseria meningitidis. También puede presentarse eritrodermia o exantema en el caso del shock séptico por estreptococo. Además de lo que estamos detallando ahora, que corresponde a la clínica general de la sepsis y el shock séptico, existen una serie de manifestaciones que pueden orientarnos hacia el foco local de origen de la infección que produce la sepsis. Estos pueden ser clínica de neumonía, clínica de meningitis, clínica de peritonitis. Recordar que en el lactante pequeño las manifestaciones clínicas son más inespecíficas y puede ser más difícil su diagnóstico precoz. Estos pacientes pequeños pueden presentar además inestabilidad térmica con hipotermia en lugar de fiebre, apneas, bradicardia, hipotonía e irritabilidad. Vamos a hablar acerca de los exámenes complementarios o pruebas diagnósticas. Los diagnósticos de sospecha de sepsis y shock séptico son esencialmente clínicos y la realización de ninguna prueba debe retrasar el inicio del tratamiento antibiótico empírico. Sin embargo, en un paciente con sospecha de sepsis deben realizarse diversas pruebas complementarias con los siguientes objetivos. Tenemos pruebas cuyo objetivo es apoyar el diagnóstico clínico de sepsis y valorar la repercusión sistémica, la gravedad y el pronóstico. Y también tenemos pruebas que establecen el foco de origen de la infección y el diagnóstico microbiológico. En el primer grupo que apoyan el diagnóstico clínico de sepsis, tenemos entre las pruebas tenemos la proteína C reactiva y la procalcitonina. Estos dos son biomarcadores que demuestran utilidad para identificar a los lactantes con fiebre sin foco que tienen mayor riesgo de presentar una infección bacteriana invasiva. De estas, la procalcitonina es la más útil de las dos, tanto por su relación con la invasividad del proceso, como por su cinética más rápida, es decir, por el incremento más rápido de los valores, ¿no?, que nos permiten detectar elevaciones en sus valores en forma más precoz que el resto de los parámetros. En el caso de los pacientes con sospecha clínica de sepsis, una elevación de este parámetro apoya dicho diagnóstico. En ambos casos, también son útiles para ver la respuesta al tratamiento mediante la monitorización de sus valores en los días posteriores. Es decir, nos sirven para seguimiento y de repente para modificar o continuar nuestro tratamiento en base a estos resultados. En el hemograma puede haber leucocitosis, también podemos tener un reencuentro leucocitorio normal o leucopenia, relacionándose esta última con un peor pronóstico. También la trombocitopenia y la neutropenia se relacionan con peor pronóstico. La gasometría arterial o venosa, en la gasometría arterial o venosa, el hallazgo más habitual es de una acidosis metabólica secundaria a hipoperfusión tisular. El dosaje de lactato sérico, ¿no?,
un lactato inicial mayor a 4 miliosmoles por litro o su equivalente en 36 o más miligramos por decilitro está asociado con un mayor riesgo de progresión a disfunción orgánica. En lo referente a la glicemia, puede haber tanto hipoglicemia como por aumento de la tasa metabólica como hiperglicemia por estrés. Electrolitos, iones, inclusive el calcio, también debemos dosar. Cuando hay hipocalcemia, es decir, un calcio iónico menos a 1.1 miliosmoles o su equivalente, que es 4 miligramos por decilitro, puede afectar la función miocárdica y el tono vascular, por lo cual debe ser corregida. La función renal, la bilirrubina total y las transaminasas nos sirven para evaluar la presencia de afectación renal o hepática. Estudios de coagulación también son importantes y tenemos que pedir. El aumento del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina o el INR sugieren la presencia de coagulación intravascular diseminada, ¿no? O sea, el CID. El descenso del fibrinógeno y el aumento del dímero D apoyan la presencia de coagulopatía de consumo y CID. Entre los exámenes o pruebas complementarias que nos permiten establecer el foco de origen de la infección y el diagnóstico microbiológico, tenemos el hemocultivo y las técnicas de reacción en cadena de polimerasa para Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae, que son las dos bacterias responsables con mayor frecuencia de sepsis en pediatría. También el examen de líquido cefalorraquídeo. Aunque se aconseja en pacientes con sepsis para valorar la existencia de meningitis asociada y aumentar la probabilidad de identificar el agente causante, la realización de la punción lumbar está contraindicada si existe inestabilidad hemodinámica, por lo que esta prueba debe ser pospuesta hasta la estabilización del paciente. La indicación de otras pruebas microbiológicas como examen de orina, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, cultivo de heridas, cultivo de abscesos o la realización de pruebas de imágenes dependerá si se sospecha de un foco infeccioso específico por la historia clínica o por los hallazgos de la exploración física. En cuanto al tratamiento, se estima que por cada hora en que se mantiene la situación de shock, se duplica la mortalidad de estos pacientes. Existen una serie de principios terapéuticos, ¿no? Vía aérea, fluidoterapia, antibióticos, inotrópicos, corrección del medio interno y empleo de esteroides. El objetivo del tratamiento y de las medidas iniciales, o sea, el tratamiento inicial, del objetivo de las medidas iniciales, el objetivo es la estabilización mediante lograr una adecuada perfusión tisular, ¿no? ¿Qué actividades o qué procedimientos vamos a realizar en la primera hora? Obtención de un acceso venoso o intraóseo en los primeros 5 minutos, inicio de fluidoterapia adecuada en los primeros 15 minutos, inicio de antibioterapia empírica en los primeros 60 minutos, una vía aérea permeable y una ventilación adecuada, ¿no? Y utilizar fármacos inotrópicos cuando haya resistencia o sea un shock refractario a fluidos. Y habitualmente debemos emplear estos fármacos durante también la primera hora. Debemos monitorizar nivel de conciencia, llenado capilar, características de los pulsos periféricos, temperatura cutánea, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, CO2 expirado. En cuanto a la vía aérea y a la ventilación, debemos administrar oxígeno al 100% o mediante un sistema de alto flujo, con monitorización continua de la saturación de oxígeno.
Una vez recuperada la perfusión tisular, ¿no?, el oxígeno suplementario debe reducirse para evitar los efectos adversos asociados a una hiperoxia mantenida. Tenemos que valorar la intubación endotraqueal en función de la situación respiratoria, hemodinámica y el nivel de conciencia. Para la secuencia rápida de intubación se recomienda el uso de ketamina como sedante de primera elección, ya que no tiene mayor efecto en disminuirnos la presión arterial. En cuanto a la terapia de fluidos o fluidoterapia intravenosa, el objetivo es mantener una el pilar básico es el objetivo de todo nuestras actividades, de todas las acciones que vamos a realizar. La primera acción que vamos a realizar, una de las primeras, es la terapia con fluidos. La terapia intravenosa es el pilar básico del tratamiento del shock de cualquier causa. El shock que aparece en la sepsis es de origen distributivo, existiendo una hipovolemia relativa desencadenada por la redistribución del volumen intravascular y el aumento de la permeabilidad vascular. La fluidoterapia debe ser agresiva y lo más precoz posible. Tenemos que canalizar 2 accesos vasculares, los cuales deben ser del mayor calibre posible. Si no se logra la vía periférica lo más rápido, ¿no?, debemos considerar canalizar un acceso intraóseo, especialmente en pacientes hipotensos. Empleamos bolos de cristaloide a 20 cc por kilo en 5 minutos o tan rápido como sea posible, valorando la respuesta clínica y vigilando la aparición de signos de sobrecarga hídrica. Es decir, tenemos que vigilar que no aparezcan crepitantes, ritmo de galope, hepatomegalia. Se debe continuar con los bolos repetidos hasta un total de 60 mililitros por kilo, hasta que la perfusión tisular y la presión arterial sean adecuadas. El uso de coloides, albúmina al 5%, podría ser una opción en pacientes que no mejoran con los bolos iniciales de cristaloides, más aún si están asociados a hipoaluminemia o acidosis metabólica hipoclorémica. Una vez recuperado el volumen circulatorio efectivo, la fluidoterapia de mantenimiento se basará en la monitorización de la perfusión tisular. Durante la reanimación con líquidos debemos monitorizar, como estábamos mencionando, también el flujo urinario, el estado de conciencia, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca. La presión arterial puede mantenerse dentro de límites normales por mecanismos compensatorios a pesar de estar en shock. Por lo tanto, no se usa como un parámetro que guíe la reanimación con fluidos. Recordar que la hipotensión es un signo inminente de colapso cardiovascular. En cuanto a la terapia antibiótica, se utilizará inicialmente una antibioterapia empírica, teniendo en cuenta la edad, historia clínica, comorbilidad, síndromes clínicos y patrones de resistencia local. Estos antibióticos tienen que ser de espectro amplio, uno o más agentes activos contra patógenos bacterianos, fúngicos probables y con una buena penetración en los tejidos afectados. Debemos reevaluar diariamente el régimen antimicrobiano para optimizar su eficacia, prevenir la resistencia, evitar toxicidad y minimizar el costo. La duración de la terapia típicamente se limita de 7 a 10 días. Prolongarlo si la respuesta es lenta o si existe un no drenado o deficiencias inmunológicas. Tenemos acá algunas pautas terapéuticas.
en pacientes menos de 3 meses empleamos ampicilina más un aminoglucósido. Si sospechamos de infección del sistema nervioso central, ampicilina más ceftriaxona o ampicilina más cefotaxima. Recordar que la ceftriaxona no lo empleamos en menores de 1 mes. En mayores de 3 meses, ceftriaxona o cefotaxima. Consideramos vancomicina si hay sospecha de afectación del sistema nervioso central. Si existe un foco abdominal, metronidazol. Paciente con neutropenia febril, ceftazidima más un aminoglucósido. Pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, meropenem más vancomicina. La persistencia del shock tras administrar 60 ml por kilo de cristaloides definiría la situación de shock refractario a fluidos. En estos casos está indicado el inicio de tratamiento con fármacos inotrópicos, los cuales se pueden administrar al inicio por vía periférica y cuando podamos colocar una vía central, lo administraremos por vía central. Puede darse dos situaciones. Si estamos frente a un shock frío, es decir, un paciente con piel fría, pálido, grisácea, cianótica, llenado capilar enlentecido, mayor a 2 segundos o ausente, extremidades moteadas, pulsos periféricos débiles o liguria, vamos a emplear adrenalinas a dosis bajas, 0.05 a 0.3 microgramos kilo minuto. Y como alternativa, dopamina 5 a 10 microgramos kilo minuto. Cuando estamos frente a un shock caliente, emplearemos noradrenalina a bajas dosis, ¿no? Una dosis de 0.05 microgramos kilo minuto y también como fármaco inotrópico de segunda línea, dopamina. En estos casos, la piel del paciente va a estar seca, caliente, va a haber un mínimo retraso en el llenado capilar o inclusive puede estar acelerado, aumento de la presión diferencial, pulsos amplios y saltones, presión diastólica baja, extremidades calientes, diuresis normal o levemente disminuida. Los corticoides lo vamos a emplear cuando tenemos un shock refractario a fluidos y catecolaminas. En este caso empleamos hidrocortisona. Hemoderivados, ¿no? Cuando tenemos una hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro, vamos a hacer transfusión de paquete globular. Y cuando hay plaquetopenia, transfundimos cuando tiene menos de 10.000 plaquetas sin sangrado o cuando tiene menos de 50.000 con sangrado activo. En lo que respecta a la monitorización del paciente con sepsis o shock séptico, tenemos una monitorización invasiva y no invasiva. La monitorización no invasiva tenemos una medición directa que puede ser por presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, gasto cardíaco, llenado capilar. Y una medición indirecta, saturación de oxígeno, electrocardiograma, electroencefalograma, ecocardiografía. También podemos hacer una monitorización invasiva. ¿Qué involucra esto? Gasometría arterial, pH de mucosa gástrica, presión venosa central, saturación venosa de oxígeno, ¿no? Y también dosaje de lactatos y o anion gap. Existen unas metas bioquímicas que debemos conseguir, ¿no? Tenemos que disminuir la brecha aniónica a menos de 16, debemos mantener la glicemia por debajo de 120 miligramos por decilitro, tratar de mantener una hemoglobina por encima de 10 miligramos de decilitro, evitar la hipocalcemia. Si tenemos hipocalcemia, debemos administrar gluconato de calcio. Entonces, aquí un resumen de las acciones que nosotros vamos a realizar cuando tenemos un paciente con sepsis, ¿no? Los primeros 5 minutos vamos a hacer una valoración del triángulo de evaluación pediátrica y el ABCDE. Administraremos oxígeno al 100%. En cuanto a la monitorización, podemos hacer un electrocardiograma, tensión arterial, CO2 expirado, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Canalizamos de preferencia 2 vías venosas, al inicio periféricas. Valorar el acceso intraóseo si no se logra la vía periférica en 90 segundos. Y tenemos que tener una protección individual del personal sanitario. Luego, entre los 5 a 15 minutos, iniciamos con un primer bolo de cristaloides a 20 mililitros por kilo.
Reevaluamos el ABCDE y vemos la respuesta a las medidas iniciadas. Valoramos el empleo de oxigenoterapia de alto flujo, que puede ser por CPAP, o inclusive valorar la secuencia rápida de intubación. Repetimos un bolo de 20 cc por kilo de cristaloides o coloides, inclusive hasta 60 mililitros por kilo si en caso es necesario, vigilando signo de sobrecarga. Obtenemos hemocultivo, PCR para meningococo y neumococo, gasometría, hemograma, iones, incluyendo el calcio iónico, urea, creatinina, transaminasas, bilirrubina, ácido láctico y pruebas de coagulación. Iniciamos antibiótico-terapia empírica. Corregimos hipocalcemia e hipoglicemia de ser necesario. Entre 15 hasta 60 minutos, si no revierte el shock, dar los cristaloides, coloides, a un volumen de 60 mililitros por kilo, estamos hablando de shock refractario a fluidos. Vamos a considerar el empleo de inotropos, en este caso, si es shock frío, adrenalina, si es shock caliente, noradrenalina. La secuencia rápida de intubación, ¿no?, en la cual la ketamina es el sedante de primera elección, y canalizamos una vía central. Finalmente, las conclusiones, ¿no? Es importante una valoración clínica minuciosa para la sospecha diagnóstica, especialmente en pacientes pequeños. Una vez hecho el diagnóstico, cada hora perdida en el manejo adecuado de la sepsis severa incrementa la mortalidad en un 100%. El tratamiento inicial del niño con shock séptico durante la primera hora puede precisar la expansión con un volumen importante. Se debe iniciar tratamiento precoz con drogas vasoactivas si el niño no responde a las primeras expansiones con volumen. El shock en niños puede ocurrir mucho antes que la hipotensión.